A veces, la vida nos pone enfrente un obstáculo tan silencioso, tan invisible, que ni siquiera te das cuenta de que es justo eso lo que te está saboteando todo. Me tardé años en entender por qué la ley de la atracción nomás no me funcionaba. Yo repetía afirmaciones, visualizaba, soñaba, pero nada cambiaba. Hasta que un día, algo que parecía insignificante irrumpió en mi conciencia como un relámpago, y de repente todo cobró sentido. Y eso es lo que quiero revelarte ahora, porque quizá, solo quizá, estés atorado exactamente donde yo estuve alguna vez, y ni siquiera te des cuenta. Desde muy chico, viví atrapado por una sensación silenciosa de insuficiencia. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre quien yo era y quien anhelaba ser. Veía a la gente prosperar, avanzar, tomar decisiones que parecían sin esfuerzo, y me preguntaba, ¿por qué yo no puedo? Realmente creía que solo con el pensamiento positivo bastaba. Repetía afirmaciones, trataba de visualizar una vida mejor, pero nada cambiaba, y la mayoría de la gente vive justo así. Asumen que el problema viene de la falta de oportunidades, educación, contactos o incluso de la pura suerte. Pero el verdadero obstáculo está mucho más profundo, y este bloqueo se manifiesta de formas tan sutiles que quizá ni las notes. Ubicas esos momentos en los que estás a punto de hacer algo que te cambiará la vida, pero te quedas paralizado. Cuando surge una oportunidad que parece demasiado buena para ser verdad y piensas, eso no es para mí. Cuando recibes un cumplido y en lugar de aceptarlo, lo minimizas. O cuando te da miedo ganar dinero porque al rato lo vas a perder. Eso no es mala suerte, esa es tu autoimagen actuando. Cargué con esta bronca por años sin darme cuenta. Después de dejar la escuela, anduve de trabajo en trabajo, como alguien que intenta desesperadamente tapar hoyos en un barco que se hunde. Trabajé en fábricas, gasolineras, cambiando llantas, engrasando motores, en lo que fuera con tal de conseguir algo. Pero muy en el fondo, me sentía inútil. La verdad es que no creía que valiera nada. Y ese sentimiento moldeó cada decisión que tomé. Solo aceptaba trabajos que me hacían sentir pequeño, porque así era exactamente como me percibía a mí mismo. Un día en particular sobresale como un parteaguas en mi vida. Trabajaba en el departamento de bomberos de Toronto, y después de una discusión algo tonta, me fui sintiendo más afectado de lo que debería. Pero el problema no fue la discusión en sí. Fue lo que desató muy dentro de mí. Me sentí un fracaso total, como si cualquiera pudiera derribarme con apenas media docena de palabras. Ese tipo de reacción emocional revela quién crees fundamentalmente que eres. Y hasta que esa raíz profunda no cambie, nada cambia de verdad. Fue solo años después que finalmente lo entendí. El universo no responde a lo que deseas, sino a lo que crees ser. Y esta es una verdad dolorosa, porque revela que la vida que tienes hoy no es culpa de la economía, del gobierno, de tu familia o del destino. Es un reflejo directo de la autoimagen que llevas contigo. Una imagen meticulosamente construida a partir de experiencias pasadas, traumas, comparaciones, críticas y miedos. Piensa en gente que se liberó de este ciclo. Jim Carrey, por ejemplo, es famoso por haberse escrito un cheque por $10 millones, con el monto en letras, mucho antes de que cualquiera creyera en él. Hizo eso no solo para soñar, sino para encarnar la identidad de alguien que realmente merecía esa cantidad. Su prosperidad llegó porque su identidad ya estaba preparada para recibirla. No fue magia, fue una alineación interna. Entonces la pregunta que persiste es, ¿cómo te ves tú realmente? No lo que le dices a los demás, sino en la tranquila soledad de tu propia mente. ¿De verdad crees que mereces más? ¿O te sientes atrapado en el mismo viejo papel, como si solo estuvieras interpretando un personaje que nunca elegiste? Cada miedo irracional, cada acto de autosabotaje, cada momento en que te echas para atrás ante las oportunidades, todo esto refleja directamente tu autoimagen actual. Aprendí, después de mucha lucha y esfuerzo, que no transformas tu vida intentando cambiar el mundo que te rodea.
Transformas tu vida al alterar fundamentalmente la imagen que tienes de ti mismo, y cuando esa imagen se transforma, las puertas se abren sin esfuerzo, las oportunidades parecen materializarse de la nada, y la vida empieza a responder con una velocidad que, honestamente, puede ser asombrosa. Porque la verdad es sorprendentemente sencilla. El universo nunca te da más de lo que realmente crees que mereces. Y en el momento en que cambias quién eres internamente, todo a tu alrededor empieza a transformarse con la misma intensidad. Cuando por fin entendí que mi vida solo cambiaría una vez que alterara fundamentalmente la imagen que tenía de mí, algo completamente nuevo empezó a moverse dentro de mí. Fue como si por fin hubiera descubierto la pieza que faltaba del rompecabezas. Porque de nada sirve repetir afirmaciones bonitas si, en el fondo, sigues percibiéndote como alguien limitado. El universo no responde a meras palabras, responde a tu identidad central, y fue precisamente este profundo entendimiento lo que transformó mis pensamientos en acción y mis acciones en resultados tangibles. Por esas fechas, pasaba horas releyendo pasajes de un libro que me había impactado profundamente. Pero una madrugada en particular, la experiencia fue completamente diferente. Cerré el libro y sentí una inquietud tan poderosa que fue como si algo dentro de mí estuviera desesperado por liberarse. Tomé un pedazo de papel y escribí quién creía realmente que era. No quién aspiraba a ser, sino quién verdaderamente era. Y ese ejercicio fue doloroso. Me di cuenta de que por mucho que hablara de prosperidad, me seguía viendo como alguien ordinario, sin valor, sin ninguna chispa real. Y mientras esa siguiera siendo mi verdad interna, nada por fuera cambiaría. Entonces, en una decisión que alteraría para siempre toda mi trayectoria, empecé a escribir una nueva imagen para mí. Escribí: soy un hombre próspero, soy un hombre disciplinado, soy un hombre que crea un valor inmenso. Y algo tangible empezó a tomar forma justo en ese momento. No era magia, no era solo un sueño, era pura claridad. Estaba forjando conscientemente un nuevo molde para mi mente. Y desde ese mismo instante, todo empezó a alinearse de formas que antes parecían totalmente imposibles. No pasó mucho tiempo antes de que tomara una decisión que me pareció completamente descabellada. Renuncié al departamento de bomberos. Yo, sin educación formal, sin experiencia de negocios de ningún tipo, decidí abrir una empresa de limpieza. La mayoría de la gente se habría reído, y de hecho algunos lo hicieron. Pero internamente, yo ya no era la misma persona. Ya no estaba atado a la imagen del desertor escolar, del joven inseguro que saltaba de trabajito en trabajito. Me había transformado en alguien que creía genuinamente en su propio valor intrínseco, y esa nueva identidad guió cada paso que di. En mi primer año en esa nueva empresa, gané más de $100,000, no porque fuera inherentemente especial, no porque simplemente tuve suerte, sino porque, por fin, mis acciones y comportamientos estaban perfectamente alineados con la nueva autoimagen que encarnaba. Y así es precisamente como funciona de verdad la ley de la atracción. No atraes lo que quieres, atraes lo que te conviertes. Hoy, observando la vida de la gente, veo esta dinámica manifestarse todo el tiempo. Dicen que quieren ganar más, pero siguen percibiéndose como si solo merecieran lo mínimo indispensable. Afirman que quieren prosperar, pero muy en el fondo llevan una identidad marcada por el miedo, la culpa, la timidez y la inseguridad. Y hasta que esa identidad interna no se transforme de verdad, nada se mantiene. Incluso cuando surge una oportunidad de oro, no logran aprovecharla del todo. Incluso cuando ganan más, de alguna manera lo pierden después. Incluso cuando avanzan, inevitablemente retroceden. La ciencia ha demostrado de forma concluyente que la manera en que te percibes influye directamente en tus decisiones diarias. Desde cómo hablas hasta el tipo de oportunidades que realmente crees merecer. Y las decisiones forjan destinos. Cada pequeña elección que haces se origina en la autoimagen que llevas. Una de las aplicaciones más prácticas de este profundo entendimiento es comportarte activamente como la persona que deseas ser
incluso antes de haber visto cualquiera de los resultados deseados. ¿Quieres ser próspero? Pregúntate, ¿cómo actuaría una persona genuinamente próspera hoy, esta misma mañana, en esta situación específica? ¿Quieres sobresalir de verdad en el trabajo? Pregúntate, ¿cómo se comportaría una persona realmente segura en esta reunión? ¿Quieres atraer más oportunidades? Pregúntate, ¿cómo respondería alguien con una alta frecuencia emocional a este reto en particular? Cuando empiezas a actuar como la persona que aspiras ser, incluso sin resultados tangibles inmediatos, tu mente entra en un poderoso estado de coherencia, y el universo responde a esta coherencia con una velocidad asombrosa. Aquí es precisamente donde comienza la verdadera transformación. En el momento en que decides conscientemente encarnar la identidad que corresponde a la vida que realmente deseas vivir. Porque la vida no se amolda simplemente a lo que esperas, se amolda a lo que internalizas y encarnas. Cuando realmente interiorizas este principio, todo cambia, y cambia rápidamente. Porque el mundo exterior invariablemente sigue al mundo interior, nunca al revés. He sido testigo de cómo innumerables personas con un potencial increíble se autodestruyen ante sus propios ojos, y yo mismo lo viví en carne propia. No como una teoría abstracta, sino como una experiencia visceral y viva que realmente me sacudió. Hay una delgada línea entre la oportunidad y la trampa, y a menudo lo que distingue a quienes prosperan de quienes fracasan es un patrón mental que opera como un saboteador silencioso. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que justo cuando la vida empieza a mejorar, pensamientos extraños empiezan a surgir intentando justificar un retroceso, un gasto impulsivo que te dices a ti mismo, me lo merezco, una excusa para evitar asumir más responsabilidades o un miedo repentino y paralizante a perderlo todo? Estas son señales innegables de una autoimagen en profundo conflicto. No es una señal de que el destino conspire en tu contra, es una clara indicación de que tu propia identidad está trabajando en tu contra. Recuerdo vívidamente un periodo poco después de mi éxito inicial con la compañía de limpieza. El dinero comenzó a fluir de forma bastante inesperada, y por un tiempo sentí una profunda y genuina alegría. Pero pronto comenzó a surgir una sombra, una inquietud arraigada que me hacía evitar decisiones importantes, como si constantemente anticipara que todo se derrumbaría en cualquier momento. En reuniones que tenían el potencial de una expansión significativa, me encontraba quedándome en silencio. Cuando se presentaba la oportunidad de invertir para crecer, dudaba, daba largas hasta que la oportunidad simplemente se esfumaba. No era falta de conocimiento técnico, sabía precisamente lo que había que hacer. Era esa vieja voz insidiosa que susurraba, «Esto no es para ti». Esa voz persistente me costó contratos, crecimiento significativo y meses valiosos de progreso. La emoción que ese episodio en particular me trae de vuelta es una potente mezcla de vergüenza y dolor. Vergüenza por permitirme ser influenciado por un miedo tan irracional, y dolor por ver otras puertas cerrarse específicamente debido a mi indecisión. Esta sensación es trágicamente común. El éxito llega y el miedo a merecerlo realmente golpea tan profundamente que los individuos se autosabotean inconscientemente, forzando un regreso al estado seguro que su autoimagen reconoce. Y no pienses ni por un momento que este es un problema exclusivo de individuos anónimos. Historias públicas ilustran vívidamente esta dinámica. Considera a personas que amasaron fortunas, cientos de millones de dólares, solo para perder casi todo debido a hábitos autodestructivos. Lo que distingue a quienes conservan su riqueza de quienes la derrochan no es meramente habilidad o suerte, es resiliencia emocional y consistencia interna. Cuando la autopercepción de uno no evoluciona para adaptarse a un nuevo nivel de éxito, su comportamiento comienza a contradecirlo. Gastos descontrolados, decisiones impulsivas, relaciones tóxicas que agotan recursos y energía, y elecciones que se ajustan a una vieja identidad. Esto demuele activos genuinos y a menudo arruina vidas y reputaciones. La ciencia ayuda a explicar por qué. Bajo un intenso estrés financiero o emocional,
Nuestros cerebros tienden a operar bajo lo que los investigadores llaman una mentalidad de escasez, atención reducida, toma de decisiones deteriorada y un enfoque a corto plazo. Esto hace que los comportamientos impulsivos, comprar para aliviar la ansiedad, evitar decisiones complejas, posponer inversiones importantes, sean la norma. En otras palabras, un estado emocional de escasez hace que sea virtualmente imposible actuar consistentemente con la persona próspera que dices querer ser. Por eso, cambiar las circunstancias sin cambiar tu mentalidad es como construir una casa sobre arena. Si deseas romper este patrón, debes actuar en 3 frentes: reconocimiento, sustitución y práctica. Primero, reconoce con brutal honestidad un comportamiento que usas para autosabotearte. Gasto impulsivo, evitar riesgos, sabotear relaciones, posponer decisiones financieras. Observa cuándo aparece, qué lo desencadena y cómo te sientes antes y después. Segundo, sustituye. Crea una acción concreta para reemplazar el viejo comportamiento. Si gastas impulsivamente cuando estás ansioso, implementa un ritual de 24 horas antes de cualquier compra que supere una cierta cantidad. Respira. Enumera 3 razones para esperar. Consulta a un socio de confianza. Si evitas decisiones, aplica una regla de 3 pasos. Anota la decisión, elige la primera acción, ejecútala dentro de 48 horas. Tercero, practica. Repite el nuevo comportamiento hasta que tu identidad empiece a aceptarlo como normal. Te reto a elegir un solo comportamiento autosaboteador y reemplazarlo con una acción concreta durante 21 días consecutivos. 21 días es tiempo suficiente para comenzar a reprogramar respuestas automáticas. Toma notas diarias. Detonante, vieja reacción, nueva acción y resultado. Al final de los 21 días, compara. Verás cómo pequeños cambios de hábito abren espacio para una nueva autoimagen. En última instancia, la lección es dura pero liberadora. No esperes que el dinero cure tus miedos. Primero, sana los miedos que hacen que el dinero se te escape. Aprende a reconocer el sabotaje, sustituirlo y entrenar una nueva respuesta. La mayoría de la gente prefiere echarle la culpa al mundo. Pocos están dispuestos a mirar hacia adentro y cambiarse a sí mismos. Si eliges mirar, actuar y persistir, la transformación no solo será financiera, será la reconstrucción de tu propia identidad, y eso no tiene precio. Cuando finalmente entendí que el dinero nunca fue el problema, que el verdadero obstáculo siempre residió en mí, todo empezó a cambiar. Me di cuenta de que mientras siguiera reaccionando a las circunstancias, atrapado en la vieja programación que declaraba «las cosas son difíciles», «el dinero escasea» o «hay que luchar duro para conseguirlo», seguiría creando las mismas situaciones repetidamente. Nada externo podría salvarme. Era mi frecuencia la que determinaba el flujo, y no al revés. Y fue entonces cuando comencé a observarme con brutal honestidad. Noté que en momentos de preocupación, mi mente corría hacia imágenes de carencia, urgencia y miedo. Visualizaba facturas llegando, plazos acechando, posibilidades escurriéndose entre mis dedos. Y esto creaba una tensión interna tan intensa que literalmente bloqueaba el flujo de dinero. Cuando vibras miedo, no atraes soluciones. Atraes más situaciones que alimentan ese miedo. Y fue en ese punto cuando entendí. Necesitaba cambiar mi vibración antes de poder cambiar cualquier resultado. Así que empecé a hacer algo simple, pero profundamente poderoso. Comencé a hacer una pausa por unos segundos cada vez que sentía surgir la tensión. En lugar de engancharme con el problema, respiraba hondo, cerraba los ojos y me preguntaba, ¿qué es lo que realmente quiero sentir en este momento? No lo que quería que sucediera externamente, sino el estado interno que deseaba experimentar. Y casi siempre, la respuesta era la misma: tranquilidad, seguridad, expansión. Empecé a elegir deliberadamente esos sentimientos, incluso cuando nada externo justificaba esa elección. Y algo extraordinario sucede cuando cambias tu sentir antes de que la evidencia llegue. Es como si la mente le dice al cuerpo, estamos a salvo,
estamos en el camino correcto, la abundancia está disponible. Y el cuerpo responde relajándose, y en esa relajación te alineas con soluciones que antes no podías percibir. Te empiezan a llegar ideas, notas oportunidades que siempre estuvieron ahí, y atraes circunstancias que parecían improbables. El flujo se abre, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la frecuencia con la que reaccionas al mundo. Con el tiempo, comencé a usar esta práctica de manera aún más intencional. En lugar de esperar a que el miedo apareciera, creé momentos diarios para elevar deliberadamente mi vibración. Me sentaba en silencio e imaginaba la energía circulando libremente. Sentía como si cada célula se expandiera con confianza, como si una especie de luz dorada estuviera llenando mi cuerpo y radiando hacia afuera. Veía el dinero como una corriente ilimitada, siempre fluyendo, siempre renovándose, siempre disponible, y cuanto más nutría esta imagen interna, más empezaba a reflejarla lo externo. Facturas que parecían imposibles de resolver se liquidaban fácilmente. Gente aparecía ofreciendo exactamente lo que necesitaba. Los proyectos empezaban a fluir sin problemas, y entendí profundamente que el dinero siempre responde a la vibración. Nunca llega a quienes ruegan, llega a quienes se alinean. Aprendí que el verdadero cambio no sucede cuando intentas controlar las circunstancias externas, sino cuando ajustas tu frecuencia interna para que coincida con lo que deseas vivir. Cuando te sientes próspero antes de ver la prosperidad. Cuando das gracias antes de recibir. Cuando liberas el miedo incluso antes de saber cómo se resolverán las cosas. Es en este punto de entrega consciente, no rendirse, sino confiar, que el flujo se abre y empiezas a darte cuenta de que el dinero nunca estuvo atascado. Eras tú quien estaba atascado dentro de un patrón mental que no permitía el movimiento. Y cuando liberas ese patrón, cuando eliges conscientemente sentir abundancia, incluso por pequeños momentos a lo largo del día, abres espacio para que el universo responda. Porque el universo responde a la vibración, no a las palabras. Responde a lo que eres en el silencio de tu mente, no a lo que dices que quieres. Esta es la clave que lo transforma todo, sentir ahora lo que deseas vivir después. Y cuando dominas esto, el flujo de dinero no solo se abre, se vuelve continuo, natural, predecible, como una ley que nunca falla. Porque eso es exactamente lo que es. Y a medida que dejas que estas ideas se asienten en ti, recuerda que esta transformación no ocurre en un solo momento. Continúa, se expande y te acompaña a medida que eliges, día tras día, elevar tu propia frecuencia. Si este contenido resonó contigo de alguna manera, compártelo con alguien especial que pueda beneficiarse de esta perspectiva y abrir nuevas posibilidades en su vida. Gracias por estar aquí conmigo. Espero verte en el próximo video.